Fundamentos de Electrotecnia, grado en Ingeniería de Organización Industrial, Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza. Bobinas acopladas magnéticamente. Los circuitos se dicen que están acoplados cuando intercambian energía. Las variables que se presentan en cada uno de ellos no dependen únicamente de los parámetros de sus propios elementos, sino que también dependen de parámetros de acoplamiento o mutuos. Dado un medio magnético lineal, se cumple que el flujo magnético en una sección debida a la sección conjunta de dos intensidades es igual a la suma de los flujos en esta misma sección, debido a la acción de cada intensidad considerándolas por separado. Es decir, se puede aplicar superposición. En la animación tienen una bobina por la cual circula un flujo de una corriente I1 y que crea un flujo, parte de él se cierra sobre esa misma bobina 1, es el que llamaremos flujo phi S1, y otro flujo que alcanza a la bobina 2 de la derecha. A ese flujo le llamaremos flujo phi 2,1, flujo sobre la bobina 2 debido a la corriente I1. Esa sería la situación que tenemos cuando solo circula corriente por la bobina de la izquierda. Cuando circula corriente solo por la bobina de la derecha, la situación es la siguiente. La corriente, a través del arrollamiento, crea un flujo. El flujo phi S2 es el flujo que sale que únicamente atraviesa las espiras de la bobina 2, y el flujo 1,2 es el flujo que llega a la bobina 1 debido a la corriente I2. En un caso real que tengamos las intensidades I1 e I2, aplicamos el teorema de la superposición y podríamos obtener el resultado cuando coexisten las intensidades I1 e I2. Llamaremos el flujo 1 o phi1 al flujo total debido a las corrientes por la izquierda, por la bobina de la izquierda y por la derecha, que abarca una espira de la bobina 1. Análogamente, indicaremos el flujo phi2 al flujo total debido a las corrientes de la izquierda y de la derecha, que abarca una espira de la bobina número 2, que es la de la derecha. Entonces, siguiendo los códigos de colores, tenemos que el flujo en una espira de la bobina 1 es el debido a la corriente I1, que parte será debido a se cierra solo sobre la bobina 1, es el flujo phi S1, y el flujo que originándose en la bobina 1, debido a la corriente I1, alcanzará la bobina 2 de la derecha. Es el flujo phi de la bobina 2 debido a la corriente I1. Como la bobina 2 también está recorrida, hay que añadir un término adicional que es el color, correspondiente al color rojo claro, que es el flujo en la bobina 1 debido a la corriente I2, el phi 1,2. Por su parte, el flujo en la espira de la bobina 2 debido a la corriente I1 y I2 sería el que crea la corriente I2 y llega a la bobina 1, es el flujo phi 1,2 en rojo claro, más el flujo que se crea en la bobina 2 debido y que se cierra sobre sí misma, es el flujo S2, el flujo de dispersión 2, más el flujo que crea la corriente I1 y llega a la bobina 2, el flujo phi 2,1 en color verde claro. Aquí aparece el concepto de flujo mutuo, que se utiliza bastante en máquinas, y es aquel flujo total debido a la corriente I1 y I2 que abarca una
una espira de la bobina 1 y una espira de la bobina 2, es decir, el flujo que atraviesa ambas bobinas. Y en la figura es el correspondiente a los flujos dibujados en color verde claro y rojo claro. El flujo mutuo entre las bobinas, que denotaremos como flujo phi m, es el flujo total debido a las corrientes por las dos bobinas, que abarca una espira de la bobina 1 o una espira de la bobina 2. Si escribimos esto en función los flujos por la bobina 1 y por la bobina 2 en función del flujo mutuo, tendremos que el flujo por la bobina 1 es el flujo que es generado por la corriente 1 que se cierra sobre sí mismo, es decir, el flujo de dispersión sobre la bobina 1 más el flujo mutuo. En la bobina 2 tenemos de forma análoga que el flujo en la bobina 2 es el flujo de dispersión de la bobina 2 más el flujo mutuo. En general, para analizar máquinas se suele preferir la nomenclatura del flujo mutuo phi sub m y de las flujos de dispersión phi S1 y phi S2. En el análisis de circuitos se suele preferir la nomenclatura de doble subíndice, es decir, el flujo phi IJ, que es el flujo en la bobina I debido a la corriente en la bobina J. Aquí tenemos un resumen de las distintas expresiones que hemos obtenido en función de cómo denominemos a los flujos creados por las corrientes. Y bueno, a continuación, cuando tenemos una corriente que circula por la bobina 1, crea un flujo, el flujo que atraviesa una espira de la bobina 1, que es la suma entre el que se cierra sobre la propia bobina, el flujo de dispersión 1, más el flujo que alcanza a la bobina 2, que es el flujo debido a la corriente I sub 1 que circula por la bobina 2, por una espira de la bobina 2. Como ese flujo es proporcional a la corriente I sub 1 que circula por la bobina, si multiplicamos el flujo que circula que atraviesa una espira de la bobina 1 por el número de espiras, que en este caso serían 1, 2, 3, 4 y 5, n1 igual a 5, tendríamos que el flujo total sobre la bobina 1 debido a la corriente I sub 1 es proporcional a esa corriente, y el coeficiente de proporcionalidad es, se le denomina coeficiente de autoinducción L1. Por otra parte, en la bobina 2 tenemos que el flujo que atraviesa una espira de la bobina 2 es el flujo 2,1, el flujo debido a la corriente I sub 1 en la bobina 2. Este flujo es proporcional a la corriente I sub 1. Si multiplicamos el flujo por una espira por el número de espiras de la bobina 2, que llamamos N2, tenemos al final el flujo total en la bobina 2. Y existe, bajo las premisas de que estamos en materiales que se comportan linealmente, tenemos que la relación entre la corriente I sub 1 y el flujo total en la bobina 2 es proporcional, y el coeficiente de proporcionalidad entre la corriente I sub 1 y el flujo total en la bobina 2 es el coeficiente de inducción mutua en la bobina 2 debido a la corriente 1, M21. Ahora vamos
Ahora vamos a estudiar el caso en el cual circula corriente por la bobina 2. Cuando tenemos corriente por la bobina I2, se crea un flujo de dispersión que se cierra únicamente a través de esa bobina, es el flujo phi S2, y el resto del flujo atravesaría la bobina 1. Y a eso lo denominamos phi 1,2 flujo debido a la corriente 2 que atraviesa la bobina 1. Bien, pues el flujo que tenemos sobre una espira de la bobina 2 es la suma de estos dos flujos que están dibujados y se lo multiplicamos por las vueltas que tiene esta bobina, obtenemos el flujo total que tenemos en esa bobina concatenadas por todas las espiras de la bobina 2. Ese flujo total es proporcional a la corriente que circula. Y la constante de proporcionalidad se le denomina coeficiente de autoinducción de la bobina 2, L2. Ahora nos vamos a fijar en la bobina 1. En la bobina 1, en una espira de la bobina 1, también atraviesa un flujo debido a la corriente I2. Este flujo phi 1,2, si lo multiplicamos por el número total de vueltas de la bobina 1, tendremos el flujo total en todas las espiras, concatenado por todas las espiras de la bobina 1. Y ese flujo total es proporcional a la corriente I2 por la bobina 2. El coeficiente de proporcionalidad se le denomina coeficiente de inducción mutua, de la bobina 1 debido a la corriente en la bobina 2. Cuando tenemos dos bobinas acopladas, tenemos que determinar el signo que nos aparecen en las ecuaciones que nos relacionan las variaciones de corriente con las tensiones en los terminales de las bobinas. Bien, utilizamos en los terminales correspondientes, que son aquellos en los cuales cuando la corriente entra por los terminales correspondientes se crea flujo en el mismo sentido, o dicho de otra manera, cuando las corrientes entran por los terminales correspondientes, los campos magnéticos y los flujos se suman. Si una corriente entra por el terminal correspondiente y otra entra por el terminal no correspondiente, los campos magnéticos y los flujos se restan. En el caso de esta transparencia hemos tomado el criterio de considerar los flujos en sentido antihorario y aplicando la regla de la mano derecha vemos que cuando la corriente I1 gira en la bobina 1 tal como está marcada, aplicando la regla de la mano derecha, crearía un flujo que al cerrarse describe una trayectoria antihoraria. Si hacemos lo mismo con la corriente I2, vemos que cuando entra por el terminal marcado con el punto, crea al aplicar la regla de la mano derecha un flujo que gira en el mismo sentido antihorario. Es decir, que el terminal 1, que es el más próximo al terminal correspondiente de la bobina 1, y el terminal 2, que es el más cercano al terminal correspondiente de la bobina 2, son terminales correspondientes. Por otra parte, si nos fijamos en la figura de la derecha, vemos que la bobina del 1 está arrollada de la misma manera que en el caso anterior, pero la bobina 2 está arrollada en sentido contrario.
Si aplicamos la regla de la mano derecha o del sacacorchos, vemos que para que creen flujo en el mismo sentido antihorario, la corriente I1 tiene que entrar tal como está puesto por el terminal 1, que es el más próximo al terminal marcado con el punto, pero sin embargo en la bobina 2 la corriente debe entrar por abajo, por el terminal que ahora hemos marcado, ya que la bobina tiene arrollamiento contrario al caso anterior. Es decir, que como el terminal 1 es el más cercano al terminal correspondiente de la bobina 1 y el terminal '2' es el terminal más cercano al correspondiente de la bobina 2, los terminales correspondientes serían el 1 y el 2'. Ahora vamos a justificar a través de la ley de Faraday-Lenz la relación entre los flujos, su variación temporal y las tensiones o las fuerzas electromotrices que aparecen en las bobinas. Antes hemos visto cómo el flujo total en la bobina 1 se debía al flujo creado por la corriente I1 en la bobina 1 más el flujo creado por la corriente I2 en la bobina 1. Lo mismo podemos hacer en la bobina 2. El flujo total en una espira de la bobina 2 es el que crea la corriente I2 sobre la propia bobina 2 más el que crea la corriente I1 sobre la bobina 2. Si la expresión de arriba la multiplicamos por n-1, tanto la parte izquierda como la derecha de la ecuación, y la derivamos con respecto al tiempo, tenemos en cuenta que n1 es el número de espiras de la bobina, que es una constante que se fija durante el proceso de fabricación, obtenemos esta ecuación de aquí. Lo mismo obtendríamos al coger la ecuación que estoy ahora marcando, multiplicando por n2 cada uno de los términos y diferenciándolos. Como los únicos términos que dependen del tiempo son los flujos, pues nos queda la ecuación que estoy marcando. Pero la ley de Faraday-Lenz nos indica que la fuerza electromotriz que tenemos en una bobina es la variación del flujo total de todas las espiras que tenemos en esa bobina. Es decir, que era lo que antes hemos indicado. U sub 1 es igual a el número de espiras de la bobina 1, que multiplica a la variación del flujo creado por la corriente 1 en esa bobina, más la variación de flujo creado por la corriente I2 en esa bobina 1. Y como antes hemos dicho que estos flujos eran proporcionales a las corrientes I1 y I2, llegamos a estas expresiones en donde dependen de los coeficientes de autoinducción e inducción mutua. Lo mismo podemos decir para la tensión o fuerza electromotriz de la corriente 2, en donde tenemos una relación lineal entre la fuerza electromotriz de la bobina 2 y la variación, la tasa de variación de la corriente I sub 2 a I sub 1. Al final obtenemos estas ecuaciones en donde hemos indicado los más menos en las ecuaciones, porque esos signos dependerán de cómo hemos definido en nuestro circuito las relaciones entre las tensiones y las corrientes. En general también tenemos que indicar que los coeficientes de inducción mutua en la bobina 1 debido a la corriente sub 2 y en la bobina 2 debido a la corriente sub 1 son iguales y se suelen indicar como M sin subíndices. Para determinar los signos que aparecen en esa ecuación podemos utilizar la siguiente regla.
Los términos que contienen los coeficientes de autoinducción se ajusta el signo mirando las referencias de tensión e intensidad sobre cada bobina. Si las referencias de tensión y de corriente coinciden, es decir, que la corriente sale del terminal considerado con un signo más en la referencia de potencial o en la tensión, pues entonces utilizaríamos el signo más. En caso de que no coincidan las referencias de tensión e intensidad, es decir, que la corriente salga donde termina la punta de la flecha de la referencia de tensión, entonces utilizaríamos el signo menos. Con los términos de los coeficientes de inducción mutua hay que mirar las referencias de la tensión en la bobina en donde estamos mirando la tensión con respecto a la corriente que nos origina ese término cruzado. Si los terminales, si la intensidad que entra por la la intensidad J entra por el terminal marcado de la bobina J, entonces la intensidad equivalente que circulando por la bobina I crearía el mismo efecto sería una intensidad que entrase por el terminal marcado de la bobina I. Si dicha intensidad equivalente de la bobina I lleva sobre ella el mismo sentido que la referencia a la tensión I, el signo del término es positivo. En caso contrario, el signo es menos. También se puede razonar de forma análoga en el caso de que la intensidad J salga por el terminal marcado. Esto lo vamos a ver mejor en algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Primero miraremos los términos, los signos que van con los coeficientes de autoinducción. En este caso tenemos que la corriente por la bobina I1 sale del terminal correspondiente al signo más de la referencia de tensión y esa corriente llega a la punta de la flecha de la referencia de tensión, es decir, que la corriente va del positivo al negativo de tensión y por tanto ahí tendríamos que en nuestras ecuaciones aparecería un signo positivo porque coinciden referencia de corriente y de tensión. Ahora nos vamos a fijar en el término de autoinducción, el signo del término de autoinducción de la bobina 2. Vemos que la corriente I sub 2 sale del terminal positivo de la referencia de tensión U sub 2. Como coinciden las referencias de tensión y de corriente, la corriente sale del terminal positivo de la tensión y llega al terminal negativo de la tensión o punta de flecha. Ese coeficiente, el signo que va con L2, debería ser también positivo. Ahora vamos a ver los signos de los terminales cruzados, el coeficiente de inducción mutua. Lo que vamos a hacer es, para ver la influencia que tiene en la tensión U sub 1 la corriente I sub 2, vamos a considerar que la corriente I sub 2 que entra por el terminal marcado de la bobina produce un efecto equivalente a otra corriente I sub 2 equivalente que, como la corriente I sub 2 entra por el terminal marcado, la corriente I sub 2 equivalente también tiene que entrar por el terminal marcado, pero de la bobina 1. Y esta corriente coincide su criterio de polaridad con la tensión U sub 1, es decir, sale del terminal positivo U sub 1 y llega al terminal negativo de U sub 1. Por tanto, el signo que tenemos que colocar aquí es un signo positivo. Ahora hacemos lo análogo con la corriente I sub 1. Vamos a ver la influencia de I sub 1 en la tensión U sub 2.
Por tanto, si la corriente I1 entra por el terminal marcado, la corriente equivalente que circularía por la bobina L2 sería una tal que también entraría por el terminal marcado. Como esta corriente I1 equivalente sale del nodo positivo que hemos utilizado para la referencia de tensión U2 y llega al terminal negativo de la tensión U2, por tanto, como coinciden referencias de intensidad y tensión, tendríamos un terminal o un signo positivo. Podemos hacer una comprobación adicional, es que si los términos de autoinducción L, en este caso los términos que aparecen en L1 y L2 tienen los mismos signos, en este caso los dos tienen signo positivo, entonces los signos de los coeficientes de inducción mutua podrían ser o los dos positivos o los dos negativos. En este caso vemos que coinciden, que se cumple esa condición. Vamos al ejemplo número 2. Ejemplo número 2 cambia con respecto al anterior, que el terminal correspondiente de la bobina 1 está abajo. Entonces, primero vamos a analizar los signos de los términos, el signo de los coeficientes de autoinducción. I1 y U1 tienen una referencia de polaridad correspondiente, porque la corriente sale del terminal marcado como positivo en la tensión U1 y llega al terminal marcado como negativo en la tensión U1. Ven aquí, por tanto, en la ecuación el signo que va con L1 tiene que ser el positivo. Vamos a ver el efecto, el efecto de U2 sobre U2. Vemos que la corriente I2 sale del terminal positivo de la tensión U2 y llega al terminal negativo o punta de flecha de U2. Por tanto, el signo que nos aparece aquí multiplicando L2 tiene que ser positivo. Ahora ya nos quedan los terminales marcados, los terminales cruzados. Vamos a ver el efecto de la corriente I2 sobre la tensión U1. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que fijarnos que la corriente I2 entra por el terminal marcado en la bobina 2. La corriente equivalente que tendríamos por la bobina 1 entraría por el terminal del punto de esa bobina. I2 equivalente entra por ese terminal marcado y la referencia de corriente y tensión no coinciden porque va de punta de flecha y llega al terminal marcado como positivo en la tensión U1. Pues entonces, en la ecuación de U1, el signo que nos aparece aquí tiene que ser un menos. Y ahora ya nos queda la influencia de I1 en la tensión U2. Nos fijamos en que la corriente I1 entra por el terminal no marcado o el no punto de L1. Por tanto, la corriente I1 equivalente que tendríamos en la bobina 2 entraría por el terminal no marcado de la bobina 2. Aquí lo tenemos. Esta corriente sale del nodo negativo de la tensión U2 y llega al terminal positivo. Como no corresponden la referencia de corriente con la de tensión U2, este signo que nos aparece multiplicando con M21 tiene que ser negativo. Si hacemos la comprobación, vemos que en este caso los términos que multiplican a los coeficientes de autoinducción tienen el mismo signo. Por tanto, los términos o el signo que va con los coeficientes de inducción mutua tienen que ser o los dos positivos o los dos negativos. En este caso son los dos negativos, se cumple la regla y hemos comprobado que los signos están correctamente
siempre que no cometamos dos errores que uno anule al otro. Vamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo hemos cambiado la referencia de tensión sobre la bobina 2. Entonces vamos a ver el efecto que tenemos sobre los coeficientes de autoinducción, el signo que tenemos con el coeficiente de autoinducción 1 sigue siendo positivo porque la referencia de la corriente I sub 1 y la referencia de tensión U sub 1 coinciden, sale del positivo de la tensión, la corriente sale del positivo de la tensión al negativo de la tensión. Por lo tanto, aquí tendrán un signo más. En la bobina 2 resulta que la corriente I sub 2 y la tensión U sub 2 tienen polaridades distintas. La corriente sale del negativo de la tensión y llega al positivo de la tensión. Por lo tanto, aquí tenemos un signo negativo. Y ahora nos faltan los coeficientes de inducción mutua. Si miramos el efecto de I sub 2 sobre la tensión I sub 1, vemos que la corriente I sub 2 entra por el terminal marcado por punto y por tanto la intensidad 2 equivalente, que tendría que circular por la bobina 1, también tendría que entrar por el terminal marcado con el punto. Esa corriente tiene una polaridad distinta a la utilizada en la tensión, porque sale del negativo de la tensión y llega al positivo de la tensión. Por tanto, aquí tendría que haber un signo menos. Ahora vamos a considerar el efecto de la corriente I sub 1 sobre la tensión U sub 2. La corriente I sub 1 entra por el terminal no marcado, por el no punto. Por tanto, la corriente equivalente en la bobina 2 entraría también por el terminal no punto o no marcado, y en este caso la referencia de corriente y de tensión coincide. Por tanto, aquí tendríamos un signo positivo. Vamos a hacer la comprobación. En este caso vemos que los terminales, los coeficientes de autoinducción tienen signos distintos. Por tanto, los coeficientes de inducción mutua tienen que también tener signos distintos. Uno tiene que tener signo positivo y otro signo negativo. Ahora vamos a ver el problema 2.4, donde tenemos un circuito con tres bobinas acopladas. En este caso, el acoplamiento de bobinas se va indicando de dos en dos, es decir, que el terminal correspondiente de U1 con U2 son los correspondientes a los puntos. El terminal correspondiente de la corriente I1 en la bobina 3 es el marcado con los marcados con cuadrados, y los terminales correspondientes de la bobina 2 con la 3 son los marcados con el triángulo. Podemos ver que cuando la corriente entra por los terminales marcados, en la bobina 1 crearía un campo magnético que, aplicando la regla de la mano derecha, iría el campo magnético y el flujo hacia abajo, se reconduciría por el núcleo magnético de material habitualmente ferromagnético hasta que se cerrase por las otras dos bobinas. En la bobina 3, pues al aplicar la regla de la corriente, vemos que el campo magnético y el flujo irían hacia la derecha y el flujo seguiría girando en sentido antihorario. Y en la bobina 3, en la bobina 2, vemos que cuando entraban la corriente entra por el terminal marcado y también crea flujo hacia arriba, y eso hace que el flujo, cuando las corrientes entran por alguno de los terminales marcados, se sumen, o los campos magnéticos se refuercen. Ese es el sentido de los terminales marcados. Ahora vamos a fijarnos en los signos de las ecuaciones.
Vamos a empezar con los terminales con los coeficientes de autoinducción. Vamos a ver la influencia de la corriente I sub 1 sobre U sub 1. Vemos que la corriente I sub 1 sale del terminal positivo de la tensión U sub 1 y llega al terminal negativo. Por tanto, este signo, el signo que va con el E1, tiene que ser positivo. El que va, el signo de del coeficiente de autoinducción 2 también es positivo porque la corriente I sub 2 sale de la referencia positiva de tensión U sub 2 y llega al terminal negativo de la referencia de tensión. Por tanto, aquí tenemos que el signo de L2 es también positivo. Sin embargo, en la bobina 3 vemos que la corriente sale del terminal negativo de la tensión y llega al terminal positivo de la tensión. En este caso, como no coinciden las referencias de tensión y corriente, ese signo tiene que ser negativo. Vamos a fijarnos en el efecto sobre la tensión U sub 1 de la corriente I sub 2. Como la corriente I sub 2 sale del terminal, o sea, entra por el terminal marcado con el punto, en la bobina 1 también la corriente I sub 2 equivalente entraría por el terminal marcado por el punto. Como las referencias de tensión y corriente coinciden, este signo que multiplica M12 tiene que ser positivo. Por otra parte, el efecto de la corriente I sub 3 lo veríamos mirando que I sub 3 entra por el terminal no marcado o el no punto de la bobina 3 y esto equivaldría a una corriente I sub 3 equivalente que entraría por el no punto de la bobina 1. Como no coinciden las referencias de corriente y de tensión, el signo que tenemos aquí con M13 sería negativo. Vamos a repetir este caso con la bobina 2. En la bobina 2 vemos que al circular una corriente I sub 1 que entra por el terminal marcado y sale por el terminal no marcado, la corriente equivalente y un equivalente, hacemos que salga como la otra por el terminal no marcado y la referencia de corriente y de tensión coincide. Por tanto, este signo es positivo. Vamos con el signo de M23, la influencia de la corriente I sub 3 sobre la bobina 2. Vemos que la corriente I sub 3 entra por el terminal no marcado, por tanto la corriente I sub 3 equivalente entraría también por el terminal no marcado, no coinciden las referencias de corriente y de tensión, por tanto aquí tenemos que poner un signo menor. Y ya vamos por último con el efecto sobre la tensión en la bobina 3 debido a las corrientes 1 y 2. La corriente I sub 1 sale por el terminal no marcado, por tanto en la bobina 3 la corriente equivalente I sub 1 equivalente saldría por el terminal también no marcado y como coinciden referencias de tensión y de corriente, vemos que ese signo debe ser positivo. Cuando miramos la influencia de la corriente I sub 2, pues marcamos en la bobina 3 la corriente equivalente sobre la bobina 3 debido a la corriente I sub 2. Como la corriente I sub 2 sale por el terminal no marcado, dibujamos I sub 2 equivalente por el terminal no marcado. Como las referencias de corriente y de tensión coinciden, el signo que aparece aquí tiene que ser un signo positivo. Gracias. Por último, comprobaremos que como los signos L1 y L2 son iguales, los coeficientes M12 y M21 tienen signos iguales, o los dos positivos, como es este caso, o podrían tener también dos signos negativos. Sin embargo, L1 y L3 tienen signos distintos, por lo tanto, M13 y M31 tienen signos también distintos. Si nos fijamos, por ejemplo, con
L2 y L3 vemos que los signos son distintos y por tanto el M23 y el M32 tienen signos distintos. De esta forma vemos que podemos comprobar si nos hemos equivocado o no al deducir los signos. Gracias por su atención.